la bienvenida al licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios, organización que defiende a los medios y a los periodistas en este país. Licenciado Ricaurte, muy buenos días. Vamos a iniciar dando lectura y exhibiendo en pantalla para quienes nos siguen a través de Internet algunos de los tweets que se publicaron el día de ayer. Cabe indicar que hace unos pocos días se informó ya de despidos en el primer diario del país, El Universo, el de mayor circulación, y han seguido mensajes como los que vemos en pantalla. Siguen los despidos en medios de comunicación. Esta vez sucedió en Diario La Hora, que separó a los trabajadores aplicando el artículo 169, numeral 6, Fuerza Mayor. Y pregunta Tere Méndez, la tuitera, ¿y la política del gobierno de preservar empleo durante la emergencia sanitaria? Da cuenta la misma persona que en Canal 1 el día de ayer fueron notificados vía telefónica periodistas y luego impedidos de ingresar a las instalaciones del medio. ¿Cómo mira usted la situación de los medios de comunicación y de los periodistas en este punto al que hemos llegado dentro de esta emergencia nacional y la pandemia? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un enorme saludo a toda la audiencia de Ondas Azuayas. Bien, la situación realmente de los medios de comunicación y de los trabajadores de la prensa, incluyendo periodistas, es realmente crítica. Las empresas periodísticas como tal están sufriendo una severa consecuencia de la crisis económica, algo que en realidad no es nuevo, se viene arrastrando desde hace varios años. Recordemos que los medios de comunicación en el Ecuador fueron sometidos a un sistemático acoso, arrinconamiento, presiones económicas de todo tipo durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Durante el nuevo gobierno, si bien se relajaron esa presión, la presidencia de la República prometió libertad de expresión y respetar el trabajo de los medios y periodistas, pero gran parte de esos mecanismos de presión sobre los medios de comunicación no fueron levantados. Si bien se reformó parcialmente, muy parcialmente, la ley de comunicación, los otros mecanismos, por ejemplo, los que impiden inversiones de otros sectores económicos en los medios de comunicación, nunca se vieron atenuados. Entonces, en este momento se está sufriendo las consecuencias de, en primer lugar, esa enorme presión, ese enorme arrinconamiento que sufrieron los medios de comunicación en el Ecuador, que ha afectado a medios de todo tipo. Y, en segundo lugar, lo que ya es propio de la pandemia, de esta situación de cuarentena, de confinamiento, en la cual, por un lado, es increíble lo que usted decía, Gustavo, en la introducción de la entrevista, pero el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas es cada vez más urgente, más importante. Se ha revelado la función social tan vital que cumplen los medios de comunicación en el país en este momento, pero por otro lado tienen severas limitaciones para seguir trabajando, ¿no? Desde acceder a información confiable, información oficial confiable y certera, hasta la imposibilidad real de muchos medios impresos de circular en las calles o de distribuir los diarios, los periódicos, las revistas en gran parte del país. Entonces es una situación en la cual, si bien si no se toman medidas... Quería yo una reflexión también respecto de la situación de los periodistas y no solamente en los medios independientes que, como usted mismo manifestaba, no es reciente, han venido enfrentando una serie de dificultades y limitaciones desde hace algún tiempo atrás, pero recientemente esta situación ha alcanzado también de forma bastante agresiva a los medios de comunicación públicos. Hemos conocido de despidos, muchos despidos dentro del sector de los medios públicos. Incluso se ha podido conocer extraoficialmente que hay muchos retrasos en los pagos de sus salarios, en los pagos también de las indemnizaciones, es decir, la situación ha alcanzado también al sector público de la comunicación. Sí, efectivamente, yo iba a terminar mi respuesta anterior señalando que si no se toman medidas urgentes, el Ecuador puede convertirse en uno de los pocos países en el mundo, si no en el único,
en el cual ya no tengamos medios impresos circulando en las calles. Efectivamente, los medios de comunicación de carácter público, estatal o gubernamental, porque en realidad en el Ecuador nunca se ha avanzado a un esquema de medios públicos reales, es igual de crítica, ¿no? O sea, todo el sector público está en una situación de severa crisis económica. Sabemos cómo se han reducido los ingresos por distintas vías. La última es la baja del precio del petróleo, la enorme crisis que tiene el Estado ecuatoriano en este momento, y eso evidentemente se prolonga a los medios estatales. Medios estatales que, a propósito, jamás tampoco fueron reformados, nunca se avanzó en la aprobación de una ley propia de los medios públicos que hubiera garantizado su independencia, se hubiera garantizado su autonomía económica justamente, y que no esté a la merced de los gobiernos de turno. Y esto pasa tanto a nivel de los gobiernos de la escala del gobierno nacional, como también de los GATS, de los gobiernos locales, de los gobiernos cantonales y provinciales, que también durante la década del correísmo se llenaron de medios de comunicación, ¿no es cierto? Los han utilizado como medios a favor del líder, del caudillo de turno en el poder local, y luego esos medios no están cumpliendo ninguna función social y también están sufriendo los embates de esta severa crisis económica. Lo más triste de todo esto, Gustavo, Rosana, es que al final están seres humanos, o sea, están los periodistas, ya han fallecido 13 periodistas en el país contagiados por COVID-19 o con síntomas de COVID-19. Hay más de un centenar de familias de periodistas que no tienen medios en este momento para alimentarse o para comprar medicinas, ¿no es cierto? Hay innumerables, tenemos contabilizados 70 periodistas, pero evidentemente hay un subregistro ahí de periodistas contagiados, contaminados, infectados por COVID-19, y no hay en realidad en este momento ni el Estado ni las empresas periodísticas están asumiendo la defensa y protección de esos periodistas. Fundamedios ha venido advirtiendo en los últimos días de que medios de comunicación se están cerrando. Ha hablado de algunos, concretamente en la ciudad de Guayaquil. No hay que olvidar que los medios de comunicación son pequeñas empresas, pequeños emprendimientos en su gran mayoría. Esto nos motivó a publicar el siguiente tuit. Los medios radiales independientes quedamos muy debilitados desde el correísmo, y ahora el sector privado no anuncia por obvias razones, mientras el sector público pauperizado prohíbe la inversión publicitaria. Y efectivamente esto es lo que hizo el gobierno a través del Ministerio de Finanzas, en una situación que también se la puede comprender. Prohibió que el sector público invierta en los medios de comunicación, pero esto deja a los medios en una encrucijada donde el modelo de negocios, la sostenibilidad, ha desaparecido. Sector público, recordemos, bueno, durante la década del correísmo fue el mayor anunciante del país de largo, o sea, invertía 3 veces más que cualquier empresa privada o el conjunto incluso de las mayores empresas privadas del país. Eso evidentemente se acabó en el momento que ingresa el nuevo gobierno. Entra en un periodo de austeridad, pero ahora vemos que esa austeridad ha pasado a una absoluta falta de inversión publicitaria, y con eso evidentemente se afecta la economía de los medios de comunicación. Y aparte de eso, obviamente las empresas privadas tampoco están anunciando, los pequeños negocios no pueden anunciar, y eso desemboca en severos problemas económicos para los medios. En la ciudad de Guayaquil, del registro que hemos hecho, del levantamiento de información que hemos hecho, ya tenemos por lo menos 5 radios que han dejado de operar, ¿no es cierto? No sabemos si han cerrado sus puertas definitivamente, pero han dejado de operar. El diario El Universo, una de las empresas más periodísticas más grandes y sólidas del país, señaló que su emisora de radio, Radio City, dejaba también de emitir noticieros. Todos sus servicios noticiosos se cerraron.
¿no es cierto? Y todo esto está aconteciendo día tras día, se va agravando esa crisis día tras día. Y no solamente eso, son decenas de periodistas que tenían espacios de coproducción con emisoras de radio, con de canal, incluso pequeños canales de televisión locales, que también han tenido que dejar esos espacios, han cerrado esos espacios porque no pueden mantenerlo. Entonces, realmente la situación es crítica, con la severa afectación que significa esto, Gustavo y Rosana, para la libertad de expresión al final del día, porque al final del día el cierre de un medio de comunicación, el cierre de un espacio periodístico significa la pérdida de una voz, significa que se va empobreciendo esa pluralidad de voces que tiene que ser un requisito esencial de una democracia, ¿no es cierto? Una democracia se entiende como un sistema en el cual hay una pluralidad de voces dialogando, conversando, debatiendo, incluso discutiendo, pero en el momento que se cierra un medio de comunicación, que se cierra un espacio periodístico, esa pluralidad se va empobreciendo. ¿Qué propone Fundamedios? ¿Qué proponen los medios y periodistas en este foro abierto, en estos foros abiertos que está proponiendo Fundamedios, la Organización de Defensa de Medios y Periodistas? Bueno, nosotros en este momento estamos actuando de forma muy puntual de los periodistas que están en situación más vulnerable. Hemos iniciado una campaña para tratar de socorrer, de atender a estas más de 100 familias de periodistas que están en una situación crítica, ¿no es cierto? Es lo más urgente, o sea, familias que no tienen cómo alimentarse y cómo comprar medicinas en estas circunstancias. Más allá de eso, estamos haciendo todo este registro, todo este levantamiento de información para saber la real dimensión del problema. Pero más allá, estamos tratando de activar los mecanismos, el famoso comité. Hemos pedido reiteradamente que este famoso comité para la protección de periodistas actúe, pero siempre este comité ha llegado tarde, mal o nunca. No ha actuado en definitiva, y en definitiva creemos que la situación está llegando a un punto en el cual ya no se puede actuar a partir de una organización de la sociedad civil que tiene un trabajo importante pero limitado. Tienen que aplicarse políticas públicas, tiene que pasarse a un esquema en el cual el gobierno, en este proceso de recuperación económica, de crisis económica, también tiene que pensar en las empresas periodísticas. Y yo no he escuchado absolutamente nada de ningún sector, de alguna propuesta en el cual se piense en cómo salvar a estas empresas periodísticas, las pocas empresas periodísticas que van quedando en el país. Usted se refería al tema de los medios públicos y a las aberraciones que se cometieron en el país. Recientemente, si no estoy mal, en Cuatro Pelagatos se publicó un reportaje en el cual estas aberraciones quedan a flote. Mientras los medios de comunicación en el país luchamos por trabajar con mínimos presupuestos y por mantener una señal en el aire, la prefectura de Pichincha se da el lujo de tener una radio con presupuesto, con dineros públicos, por supuesto, del orden de $1 millón. ¿Cómo entender estas situaciones? Es un despropósito absoluto y por eso decía Gustavo que realmente es terrible la oportunidad que se perdió para regular al sector público de la comunicación. Si algún sector de la comunicación tenía que ser regulado y tiene que ser regulado, es el sector público. No tanto el sector privado. El sector público es el que trabaja con dineros públicos efectivamente y que tiene que rendirle cuentas a los ciudadanos. Entonces, el sector público de la comunicación no fue regulado, no se hizo ningún esfuerzo en la ley de comunicación. Es muy débil la regulación a los medios, a los mal llamados medios públicos. En realidad son medios gubernamentales o estatales, incluso partidistas, ¿no? En el caso de la prefectura de Pichincha que usted cita, en realidad se trata de un medio de comunicación al servicio de un partido político, eso es todo. Pero tenía que haberse justamente regulado, planteado una ley en el cual se plantee cómo un medio de comunicación de carácter público tiene que responder a los ciudadanos, tiene que tener
por lo tanto, autonomía administrativa y financiera, independencia editorial, transparencia y rendición de cuentas, son principios absolutamente esenciales, y pluralismo. Un medio de comunicación público tiene que ser absolutamente plural, porque una sociedad democrática es plural. Entonces no puede responder a una línea ideológica, a una línea partidista, a una línea religiosa, etcétera, etcétera. Un medio público tiene que ser plural. Pero nada de estos principios se han cumplido, ninguno de estos principios ha avanzado, y evidentemente tenemos en este momento ese enorme conglomerado de medios llamados públicos en manos tanto del gobierno central como de los gobiernos seccionales, de los gobiernos locales, y realmente es un gasto absolutamente inútil en este momento. César, si bien es el porcentaje minoritario de frecuencias, los medios comunitarios también están sufriendo serios efectos, y entendemos, quizás ustedes tienen mucha más información, que los medios que se estarían cerrando, que habrían dejado de operar, esencialmente serían comunitarios. De la información que he recogido, hay medios privados, pequeños medios privados, que más que nada en el Ecuador sabemos que muchos medios son de carácter incluso familiar, pero sí, hemos registrado también serios problemas para los medios comunitarios. Obviamente esto sucede, es así, en la medida en que se van impactando también comunidades, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, con los efectos de la pandemia. También se van afectando los medios comunitarios. Hay advertencias que se están dando a nivel mundial, por otra parte, sobre varios gobiernos en el mundo que a través de estados de excepción o medidas excepcionales, como se las califique en cada sitio, están restringiendo severamente la libertad de información. Sitios tan distintos como Hungría o Nicaragua tienen una actuación muy cuestionable con respecto a la libertad de expresión. Y el estado de excepción, si bien en Ecuador creo que debemos privilegiar el hecho de que no haya existido una intervención directa, una censura a los medios, también hay limitaciones por la emergencia nacional que se vive. ¿Cómo convivir en estas complejas etapas entre estas limitaciones, las limitaciones naturales que se van dando en el orden económico y la misión que tenemos como obligación ética, moral, como razón de ser los medios de comunicación en etapas tan críticas como esta? Bueno, realmente hay un enorme peligro para los sistemas democráticos, las sociedades democráticas en este momento, en el sentido de que hay gobiernos que con serias tentaciones autoritarias, ¿no? Y de que los modelos autoritarios se conviertan en el modelo a seguir, justamente. Y esto ha sucedido en los casos que usted señala. O sea, Hungría o Nicaragua ya eran países con severos problemas de libertad de expresión. Nicaragua es básicamente una dictadura. Hungría tiene formas democráticas, pero es un régimen autoritario, y eso lo ha señalado incluso la Unión Europea, que además ha limitado desde hace varios años el trabajo de la prensa. Pero lo más preocupante, como digo, es que ese modelo se comienza a expandir, y en la región de América Latina vemos también esas tentaciones. Lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo, con el presidente Bukele, o en Brasil, con el presidente Bolsonaro, son serios llamados de atención. Pero incluso en otros gobiernos, Argentina o en el caso de Ecuador, en donde, como usted señala, no se ha censurado a los medios directamente, pero se limita severamente el acceso a la información pública. Por otro lado, el gobierno ha asumido un papel, a mi juicio, bastante peligroso, que es el convertirse en un fact-checker, en alguien que está desmintiendo noticias falsas, es decir, en un árbitro de la verdad y de la falsedad. Es cierto que la desinformación es un serio peligro para los estados democráticos, es cierto que es un peligro para la salud pública en situaciones como esta, pero yo dudo mucho que el papel de los estados sea convertirse en árbitro de la verdad
o de la falsedad. Ese es un papel que lo tienen que asumir. Por un lado, el trabajo certero, riguroso de los medios de comunicación en brindar información oportuna a los ciudadanos, y por otro lado hay organizaciones, medios especializados que hacen lo que se llama el fact checker, ¿no? La verificación de la desinformación y de la información falsa. Entonces, esto lo hemos visto, César, en el Ecuador. Ya le hemos comentado con Fundamedios justamente, y ha sido motivo también de quejas en diversos foros, que sí puede ser interpretado como una intervención en Ecuador en los medios de comunicación, y se trata del Consejo Nacional Electoral, que valiéndose de un sistema también que ha sufrido aberraciones del sistema electoral, de una actuación paternalista del Estado para financiar a los partidos y obligar a los medios de comunicación a transmitir publicidad, ha acumulado una enorme deuda con los medios de comunicación, y con enorme desparpajo el CNE simplemente ha dado como respuesta que no se cuenta con presupuesto. Este momento es una de las pocas fuentes del oxígeno que podría quizá dar sustento por algunas semanas o meses a los medios de comunicación del país, y sobre esto el gobierno nacional no dice nada, sumándose a esto de que muchos ministerios que han llevado campañas, y también entidades del sector público como el campañas en medios de comunicación, se encuentran también en mora. Este es un tema que quizá sí debería moverse al Estado ecuatoriano, pues son obligaciones formales que se han adquirido, expectativas que se han generado, y este momento un oxígeno indispensable para la supervivencia de los medios. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay una del CNE con los medios de comunicación del país. En algunos casos suma incluso hasta $1 millón. Eso veía que era justamente el caso de Diario La Hora, que usted señalaba, ha anunciado ya despidos de personal, pero evidentemente esas deudas se arrastran con infinidad de medios de comunicación en el país. Efectivamente, eso debería ser honrado. Esas deudas deberían y podrían servir muchísimo para paliar esta situación de enorme crisis de los medios de comunicación. Yo entiendo, supongo que estarán actuando en ese sentido los gremios de medios de comunicación, los gremios empresariales, ¿no es cierto?, que serían quienes tendrían esa función de levantar su voz ante el Estado y pedir que se honren esas deudas. Bien, finalmente hablemos sobre las iniciativas que tiene Fundamedios en estos días. Hemos visto anuncios de conferencias virtuales, webinar, etcétera. ¿Cómo se las está encaminando y qué es lo que se buscaría con esto? Básicamente, para atender necesidades urgentes que tienen los periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos en este momento. Por eso nos estamos enfocando mucho justamente en técnicas de combate a la desinformación. Fundamedios tiene este portal de fact-checking que se llama Ecuador Chequea. Hemos trabajado ya los últimos 4 años en combate a la desinformación. Somos parte de una red mundial, tenemos una certificación internacional como fact-checkers, y creemos que tenemos las credenciales necesarias como para justamente asumir esa tarea de combate a la desinformación. Por otro lado, creemos que hay que reforzar mucho la seguridad digital, ¿no es cierto? Gran parte de los periodistas, de los ciudadanos en general del país están utilizando los métodos de teletrabajo, y eso significa una enorme presión sobre la misma seguridad, sobre los mecanismos por los cuales se tiene que asegurar el trabajo para que no sufra ni afectaciones ni vulneraciones de ningún tipo. Y por otro lado, lo que me preguntaba hace un momento Gustavo, cómo reforzar la seguridad física, la seguridad real de periodistas y medios de comunicación en una situación compleja como es esta, como son las coberturas que se tienen que realizar en medio de la pandemia, ¿no? Entonces nos hemos movido en esas líneas de trabajo, reforzando como digo, lo que consideramos que en este momento es más urgente. Bien, le agradecemos mucho al licenciado César Ricaurte